Buenas tardes, buenas noches. Una vez más en Abate V Debates. Hoy el tema a debatir, arresto domiciliario de Ruslan Obiang Nzue por su hermano, que le detiene, le arresta por corrupción, según nos llegan las informaciones desde Guinea. Hoy tenemos enfrente los contertulios, 4, Carlos Abaga Yingono, Octavio Ndong Nzue, Francisco Edu Aseco, y tenemos a María Ángeles. Dicho esto, arrancamos el debate. Arresto de Ruslan Obiang por su hermanastro. El debate empieza. Primer punto. Ostenta el vicepresidente de Guinea Ecuatorial todos los poderes del Estado, según lo que vemos últimamente en el país. Añadiendo, esta historia de lucha contra la corrupción se puede considerarla como un teatro entre los miembros de la dictadura, conociendo la trayectoria del que lidera esta historia o teatro, conociendo a Teodoro Nguemo Biamangue con tantos procesos judiciales detrás. Se puede considerarlo o considerar dicha historia seria en el país, lucha contra la corrupción que está llevando a cabo el vicepresidente del país. La palabra la vamos a dar como bienvenida a Francisco Edu Aseco. ¿Qué opina sobre la lucha que está llevando el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, el hijo del dictador? Bueno, muchas gracias y buenas tardes, dependiendo de la hora donde cada uno de los compañeros os encontráis. Verdaderamente que no sé cómo empezarlo, porque si estás diciendo de que el vicepresidente está haciendo una campaña contra la corrupción en Guinea, pero a mí me sorprende mucho que un corrupto, hablo en primer lugar que se me ha querido pasar, hablo en nombre del Partido de la Libertad Nacional como secretario de organizaciones y soy exdiputado de la 7ª legislatura del Parlamento de Guinea Ecuatorial. Entonces, llevo poco tiempo aquí en los Estados Unidos y conozco todo, como el funcionamiento del Parlamento, el funcionamiento del aparato estatal del gobierno, que cree que preside, o así puedo decir totalmente, que preside el vicepresidente. ¿Usted cree que uno que está robando y a que sí, que diga que puede hacer una campaña contra la corrupción? Que yo no lo entiendo. Si no, están haciendo un teatro, porque ni siquiera yo no lo creo, tal como yo conozco el sistema, ni creo que Ruslan Obiang está en arresto domiciliario. Usted le verás a Ruslan paseando por donde quiera. A lo mejor de día pasará 2, 3 horas en su casa, es porque no hace nada, es solo para distraerse a la población. Créanme que la población no dan cuenta de lo que están haciendo. ¿Qué arresto domiciliario van a decir que han puesto a Ruslan? ¿Y por qué no le llevan en Blavis como si fuera que a mí me pueden llevar o pueden llevar a Carlos Zabaga, a Octavio? ¿Qué espera más? Si han dicho de que ha cometido actos delictivos, ¿y qué espera? Que el fiscal general que actúe, que los jueces actúen. ¿Qué esperan? Entonces es un teatro, verdaderamente es un teatro. Están haciendo pasar el tiempo para que si podemos distraernos. Pero yo creo que lo siento por ellos, porque nosotros los guineanos vamos por adelante. Por ahora puedo dejar eso ahí. Muchas gracias, don Francisco. La palabra la pasamos a María Ángeles Apaga.
Buenas tardes, buenas noches desde España y gracias Luis, gracias por este rato. Primero, como vamos a hablar de los hijos de Obiang, primero quiero felicitar a mis compañeros que han estado, que por primera vez le han enfrentado a uno de los ladrones de hijos de Obiang en Londres. Han estado allí plantándole cara, jamás ha pasado eso, que se le planta cara, porque es un tipo que es el que más roba en toda Guinea, Gabriel Mbego Bealima, es el que más roba de manera disimuladamente, pero mis compañeros, nuestros compañeros de Londres, le plantaron cara en el hotel que estaba reunido y hubiera sido bien que hubiera salido si tuviera esta cosa que hay que tener, que debe tener un hombre, salir a la calle y ver que le están enfrentando y le están reivindicando, dejar eso y eso. Y decir que en Guinea los burros hablan de orejas en Guinea Ecuatorial. Las agujas de reloj giran al revés en Guinea Ecuatorial. Porque un, un declarado y condenado. No, primero voy a decir que eso en Camerún hay ministerios enteros que en cuanto se ha descubierto una anomalía, se ha encarcelado a todo un ministerio. Eso pasa en Camerún, que también es un país dictatorial. Sí, hubiera sido bien y hubiera sido bien aceptado por todos si realmente lo que ha dicho Francisco, que si ese hombre que han detectado que ha hecho eso, pues le llevan primero a la cárcel y no uno que dice que es vicepresidente, que es el que le condena y le sentencia. Eso para empezar. Le tenían que haber llevado a la cárcel. Por lo tanto, es un teatro. Pero vamos a ver, ¿quién le condena y le sentencia? Que lo hace en la misma mesa allí donde se sienta. Él dice, ahora voy a levantar el arresto del otro y voy a encarcelar a este y a este se lo voy a meter ahora en el arresto. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Un declarado y condenado, uno que ha vendido todas las maderas de Guinea Ecuatorial, uno que le han pillado en Brasil, que me voy a ir olvidando, en Brasil con maletas y joyas, uno que mató a un señor en Estados Unidos y su madre fue corriendo a pagar millonadas de dinero del Estado, uno que le incautaron los coches en Suiza, o sea, son un montón de cosas que podríamos contar aquí, los delitos que ha cometido este personaje y es el que condena, es inaudito, que no sé si lo estoy diciendo bien, inaudito, o sea que es una persona que, por decirle, llamarle persona, es que eso no se entiende en ningún país del mundo, no se entiende, sería bien, porque claro, deben condenar a los que hacen esos actos, a los que corrompen, hay que condenarlos, hay que llevarlos a la cárcel, hay que, Ruslan, en el momento que le metieron en arresto domiciliario, ya estaba sacando fotos con sus hijos en la casa, o sea, viviendo bien, o sea, vive bien y seguro que pasea en las calles y yo he leído algo de eso, que pasea en las calles, pero Ruslan no es el único, pero el que mismo le condena es el que esto. Me hubiera también gustado a Ruslan no ir de esta forma tan sumiso, es decir, su excelencia, enfrentarle, decirle, pero usted me está condenando cuando usted es el primer condenado, dentro y fuera de Guinea. O sea, Muchas sabemos que gracias, María Teodorín... Ángeles. me estoy excediendo. Vale, bien, Muchas gracias. gracias. Vale. Muchas Vale. gracias. Sí, aunque lo he formulado mal la pregunta, normalmente la pregunta es cuando hagan las réplicas, Teodorín ostenta el poder absoluto del país. La palabra la pasamos a Octavio Ndong. A Carlos primero. Que se decidan entre dos. A Carlos. No, tú eres el moderador, tú le has dado la palabra. La palabra la pasamos a Octavio Ndong. Y la palabra la paso a Carlos Abad. Bueno, está muy bien. Yo me encuentro delante de muchas preguntas.
cuando una persona dice combatir la corrupción en un país, tiene que hacerlo con un plan específico. Combate a la corrupción para mejorar ¿qué cosa? Cuando coge los dineros de allá para llevarlos a Juliá, ¿con qué fines lo hace? Estoy muy seguro, porque no sé si las noticias son verídicas, de que a Obama ya también le pillaron con 25 sacos de dinero, que hoy a César Coro también le han pillado con no sé si 10 millones de euros. Esos dineros, sabiendo quién es el autor de las detenciones, están en su casa. Él no lleva esos dineros al banco para mejorar la sanidad, la educación, la economía o tal. Él mismo se lleva esos dineros. Si Ruslan está medio libre, como lo han dicho los compañeros así aquí, seguramente porque él tuvo que comprar esa media libertad, dándole el dinero a su hermanastro. Este es un punto. El segundo punto es, yo no sé si lo que se llama en Guinea Constitución, si en uno de sus artículos estipula que un vicepresidente puede tomar estas decisiones. He intentado mirar esa carta de Aconibe, no hay un artículo que estipule esto. El señor moderador, cometiendo un error de nomenclatura, lo voy a llamar así, ha dicho de que el vicepresidente es el que está gobernando Guinea. Es que no se puede, no debemos meternos en la cabeza de que Teodorín es el que está gobernando Guinea. No debemos aceptarlo. Esto por otra parte. Tal como han dicho los dos primeros, un mega corrupto. Combatir la corrupción no tiene sentido. En absoluto. Se podría haber entendido si después de 10 años de la explotación del crudo, él hubiera empezado esta lucha. Quizás se le hubiera entendido, porque hay el único presidente que ha sido dictador y ha democratizado su país, es el capitán Rawlings en Ghana. Él empezó con una dictadura después de haber dado el golpe de Estado, cortó los cuellos que él tenía que haber cortado y después democratizó su país. Y para mí, Ghana es la mejor democracia que se tiene hoy en día en nuestro continente. Muchas gracias, don Carlos. Gracias. La palabra la pasamos a Octavio Ondón. Gracias. En primer lugar, hay una anomalía, tal como lo han apuntado los compañeros. Hay una anomalía, una grave anomalía en el gobierno de Guinea, hablando de eso de la corrupción, porque es uno de los temas que todos los países, cuando forman gobierno, quieren evitar de alguna forma cuando hay muchos episodios y sospechas de corrupción. Y eso, cuando un gobierno llega al poder, que es recién ganada las elecciones, lo que hacen, en primer lugar, es que todos los cargos tienen que presentar su patrimonio para que se vea que cuando ha entrado según qué cargo en el poder, se sepa los bienes. Eso lo hizo Pedro Sánchez, para que no vayan a hacer de que si tiene 4 millones o 2 millones, cuando entra en el gobierno, que cuando salga y le vuelvan a pedir para que presente su patrimonio, y así van a saber si ha enriquecido durante su periodo en el gobierno o no.
Y eso se comentó en Guinea, es cuando el gobierno mismo dijo que se va a establecer esa figura del, del aquel que controla, ahora se me olvida, aquel que controla más o menos las cuentas de los que están en el gobierno, el Tribunal de Cuentas, el presidente del Tribunal de Cuentas, exactamente. Y esas figuras nunca han funcionado en Guinea. ¿Por qué no funcionan? Porque ahí no se puede controlar la corrupción. Es decir, que hablar ahora de querer controlar la corrupción es simplemente, tal como dicen, un teatro, un espejismo que no puede funcionar. Si es que ya no tanto, ya no digamos a Aníbal Amangue como el hijo del dictador, si el mismo dictador es el primero que fomenta la corrupción desde hace mucho tiempo. Y así, el resto de los ministros, ya no digamos familiares, están ahí para eso. Es que los resultados del gobierno de Guinea nunca repercuten en la población, nunca, sino que están ahí para hacer negocios, porque se puede encontrar que uno que es ministro, al mismo tiempo es presidente de las montones de empresas que hay ahí, en GPetrol, en GEDESA, en GETESA, en GEProyect, controlan esas presidencias de accionistas. ¿Y qué pasa? El mismo dinero que fomenta el Estado, que está en la caja del Tesoro del Estado, es el mismo dinero que transfieren en las cuentas privadas. Ahí está Vaya, que controla una cadena extensa. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Vamos a dar réplicas. Empezamos con María Ángeles. Sí, le voy a coger el guante a Octavio, decir que efectivamente el mismo dictador es el primer corrupto, es el el que lo fomenta. Angondo, Purificación Angondo, ya salió diciendo que les dijo que la cabra come donde está atado, es decir, cada uno tienes que corrompir donde está trabajando. Entonces, ese chico, ese hijo de Obiang, que está arrestado, domiciliario, no ha hecho otra cosa de lo que dijo su padre. Hay que comer donde uno está atado. Pues, ¿dónde estaba atado? En Ceiba, de los aviones. Pues hay que vender aviones, hay que vender los motores de aviones, hay que sacar dinero y así sucesivamente. Es que es lo que, si el mismo gobierno hace esto, los demás también, que es lo que he dicho antes. El gobierno de Camerún mete a todos unos ministerios en la cárcel. ¿Por qué? Porque corrompen. Y esto no existe en Guinea. Muchas gracias, María Ángeles. Muchas gracias, Abara Mañé. La palabra la pasamos a Carlos Abara, 2 minutos. ¿Algo que añadir? Pues sí, suele ser muy difícil cuando delante tuyo han habido gente tan excelente hablando, entonces dicen todo lo que se tenía que decir. Es que lo que tenemos que saber es que Guinea es un estado fallido. Lo que estamos haciendo todos aquí es solamente son comentarios, porque Guinea no es un estado como tal. Entonces, ya lo han dicho los demás, yo creo que también lo he dicho, que lo que se hace en Guinea, lo que Teodoro Obiang está haciendo en Guinea, no es sino un teatro en el que él se dedica a saquear ya a sus propios hermanos, a los ministros, al primer ministro, porque después de que les bloquearon las cuentas en el exterior, ahora tiene que comer dentro de la casa. Por eso, con el título de combatir la corrupción, él se dedica ya a sacar parte de los dineros de los demás, sin castigarlos. Esto es lo que estoy viendo. Pero, entre paréntesis, estamos hablando aquí del gobierno de Teodoro Obiang Mambazo, que va a acabar dentro de poco, porque después de las elecciones, tanto el pueblo, que se pronunció casi unísonamente,
contra el candidato del PDG, así como el mismo PDG, la oposición, que no reconocimos esas supuestas elecciones el día 20 de noviembre del pasado, así como las opiniones internacionales que también desconocieron esas elecciones, es porque después de la legislatura, Guinea no va a tener un gobierno. Todo lo que se está haciendo ahora es en el viejo gobierno de Teodoro Obiang Basogo. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias. Nos quedan 2 minutos para Octavio. Para mí, Sí. 2 minutos. Ya, bueno, volviendo a matizar lo mismo de lo que ha dicho Carlos, que está buscando hacer caja, a lo mejor para él, cuando llegue el momento que está pronosticando Carlos. Porque de eso, de lo que acusan a Ruslan, si observamos, lo más importante de este asunto están los 700.000 euros que se enviaron a Malasia. Y es lo que le interesa encontrar, ¿a qué cuenta se ha metido ese dinero? Es el dinero que quiere coger. Para que si ese dinero se queda en otro bolsillo, hay un problema escondido por ahí. Sí. Muchas gracias, don Octavio Ondón. Los últimos minutos los pasamos a Francisco Idú. Francisco Sí, Idú, sí, réplica. es que Añadir. es como lo decía don Carlos Zabá, cuando hablan los preferentes así, cuando ya lo han matizado de todo, es difícil ya volver a intervenir ahí. Pero lo que quiero, lo estaba diciendo María Ángeles, y a mí también, es que como me sale, como yo decía, que no sé dónde tocar cuando hablo el tema de Guinea, y como recién venido a Guinea Ecuatorial, de que dejo Guinea y vengo acá, él cómo puede ser juez y parte. Él es no sé, él es el general, es el primer ministro, es el presidente, es el fiscal general. Entonces, es verdad lo que está diciendo Octavio, de que está nervioso, está buscando dónde se han ido a guardar los 700.000 euros. Porque, y fíjate, si no se le ha tocado o 2.000 o 100.000 euros en esos 700.000, por eso está rabiado. Por eso está rabiado. Porque entre los mismos directivos de Ceiba en aquel entonces son los que han repartido esos 700.000. Y te lo aseguro que entre los 700.000 euros que enviaron a Malasia, el mismo Obiang también habrá cogido una parte. Pero como el hijo ahora, su mamá le está diciendo, pero oye, ¿y por qué te has quedado con las manos vacías? Ahora él se hace el juez, él se hace el general, se hace el primer ministro, el viceprimer ministro, él es de todo. Primero, como no hay separación de poderes en Guinea, él tiene todos los poderes en una jaula. Por lo tanto, que estamos bueno, nosotros sí no perdemos tiempo, ellos sí ya están perdiendo tiempo, porque en lugar de pedir perdón al pueblo de Guinea Ecuatorial, pero van afanándose de querer justificar, quiere ser el mejor, cuando él es el primer ladrón, el primer corrupto, y en vista de todo el pueblo, y para decir en vista de todo el mundo. Así. Muchas gracias, don Francisco. Seguimos con el debate, con el punto 2, que reza: el vicepresidente, el hijo del dictador, quien está llevando a cabo la lucha contra la corrupción. Conociendo su historial, tal como le he dicho antes, el desvío de fondos del erario público puede ser fundamental para erradicar la corrupción en Guinea Ecuatorial, tal como lo ha dicho antes don Carlos Abaga, el presidente ganés, que no me los nombres Rawlings. veces. Rawlings.
Rawlings, que empezó con la dictadura y luego democratizó el país. La pregunta es, don Teodorín Nguema Obiang-Mangue podría ser una figura parecida o similar como el de Rawlings, el presidente ganés. Podría ser fundamental para erradicar la corrupción en Guinea Ecuatorial. La palabra la pasamos a María Ángeles Abaga. Pues directamente no. Directamente no. No sé, un vídeo, no sé si es el último, uno de los últimos vídeos que hizo don Carlos, dijo allí que Guinea tenía gente intelecta, gente culta y gente capacitada para llevar un país y para colaborar, para que el país fuera en función correctamente. Y esa es la cuestión, esa es la preocupación y eso es lo más preocupante que tenemos en Guinea. El otro día, yo eso lo recriminé, la primera entrevista que tuvimos, la primera tertulia que tuvimos aquí contigo, Luis, que con el señor Ébola y que en una tertulia que tuvo con don Carlos, dijo allí que a ver, Carlos, ayúdame en esto, Referente. que su referente, gracias, que su referente era Teodoro Nguema Obiang-Mangue Teodorín, el tonto. El tonto era su referente. Y vamos a ver, cómo está claro que este tipo tampoco está muy bien de la cabeza, pero es una persona que habla coherentemente, seguramente que escribe coherentemente y puede leer perfectamente, exactamente. Pero, ¿quién es su referente? Uno que no sabe leer, uno que no sabe hablar, uno que no sabe nada de lo normal, de lo básico, algo normal. Es su referente. No es su referente su padre, ni su madre, ni siquiera un hermano mayor que pueda que lo tenga. Entonces, vamos, y eso es lo peor que tenemos en Guinea. Que gente que han podido formarse, han podido estudiar, tienen capacidad, pero sus referentes son esos. Teodorín, el otro perseguido de por aquí España, el ya encarcelado en su casa, y esta gente inútil, esa gente inalfabeta que no tiene ni idea de nada, son sus referentes. Entonces, ellos se lo han creído. Y claro, y ellos se han dado cuenta de que, fíjate, que yo no sé leer, ni sé escribir, ni nada, pero que se ha salido del país, conoce el mundo y sabe más, yo soy su referente y se lo han creído. Y por eso el país está como está. Entonces, el tonto campa en su ancha, fíjate que llega allí en ese habitáculo, en la mesa, se sienta y todos agachando la cabeza cuando tiene que ser al revés. Cuando él es el que se tiene que agachar la cabeza para hacer reverencia a toda esa gente formada, estudiada. Y a partir de esa base, mi querido Luis, no podemos tener un país en condiciones. No podemos tener un país en condiciones. Hay que lavar cerebros. Y hay que lavar cerebros a los que no hemos estudiado, hay que lavarnos el cerebro. Y hay que lavar el cerebro también a esta gente que han estudiado, que ven lo que yo, que no soy nadie, veo. Muchas gracias, María Ángeles. La palabra la... ¿Qué pasa? Muchas gracias, María Ángeles. La palabra la pasamos a Octavio Undón. Muchas gracias. Me quedará pocas palabras que añadir de lo que acaba de decir María Ángeles, porque es el quid de la cuestión de nuestro país, que los que están formados, que tienen buena formación académica, incluso expresan bien en público, tal como es el caso de Agustín Zonfumu y otros tantos. Por ejemplo, el periodista, el encargado de derechos humanos, Alfonso Zomoncuy. O sea, gente bien preparada.
Y hay otros tantos también dentro del aparato de PDG que tienen buena formación, que pueden de alguna forma oponer a todo ese desorden y restablecer el funcionamiento, al menos el funcionamiento de las instituciones. Aunque ya no digamos la constitución que rige en el país, que puede tener algunos defectos, pero es una de las constituciones que si se aplicara, Guinea llega a mejorar, incluso superando a los países vecinos. Y estamos en esa situación porque esa gente lo toman como si fuese, que tal como se lo decimos en PAN, de que un cúcuma está ahí y que todo el mundo tiene que obedecer lo que dice en cúcuma, aunque equivoque. Y ahí está el problema. No se sabe por qué esa gente no ponen en su lugar dentro de lo que se exige la política de Estado, de restablecer orden, de dar preferencia a las instituciones, y todos están ahí agachando de lo que suele decir en pantería, de que en nuestro país no mandan las leyes, mandan las personas. Y ahí está el gravísimo error, de que uno tal como es aquel espantapájaros llevo de mangue, es el que va a dar órdenes a la gente que tiene formación. Eso no se entiende de ninguna forma. Y así vamos. Es decir, que condenan a todo el Estado al abismo, el abismo total. Ya no digamos el retraso que se lleva a cabo respecto a todo eso. Y eso habría que añadir de la arbitrariedad, de las detenciones arbitrarias, de las matanzas, los secuestros, y todo eso de lo que lleva la actualidad, de lo que se habla actualmente en nuestro país. Eso es totalmente una desgracia. Muchas gracias, don Octavio. Muchas gracias una vez más. La palabra la pasamos a don Carlos Apaga. Sí, muchas gracias. Primero, me niego rotundamente a reconocer que si hay alguien que pueda cambiar Guinea es Teodorín como vicepresidente o como casi presidente, como le estáis dando ya vosotros. Me niego rotundamente. Yo sigo diciendo que hasta aquí el que es presidente, dictador, asesino oficial de nuestro país es Teodoro. O vean, Teodoro Mbazo, Nguema Mbazo, o como se llamaba antes, cuando salí de Guinea se llamaba Teodoro Nguema Mbazo, que es el que lleva la sartén en el mango. Teodorín es solo un monigote que está ahí, a quien todos tienen miedo. Y ahí hago hincapié a lo que ha dicho María Ángeles y Octavio, que no es normal. Antes de seguir, voy a decir que el problema que tenemos los guineanos es la falta de convicción cuando hacemos nuestras cosas. Las hacemos por aventura, las hacemos porque los demás las hacen. Y en Guinea, la política se hace para enriquecerse y no para ayudar al pueblo. Por eso vemos que gente estudiada, como lo que le interesa es solo llenar sus bolsillos, tal como está haciendo Teodoro Nguema Mbazo o con sus hijos, es lo mismo que voy a hacer. Él no va a ir para ayudar al pueblo. Y el que está para llenar sus bolsillos y ser otro corrupto de más, está obligado a obedecer, a adorar, a venerar a un tonto y a un analfabeto político, como es el caso de Teodorín. Porque en Guinea, de haber políticos convictos, le hubieran dicho ya desde hacía mucho tiempo a Teodorín de que aquí tú no tienes el derecho de hacer tal cosa porque la Constitución dice así, así, así. Y todos, todo el Senado o la Asamblea. Pero nadie se atreve, nadie lo dice. En el ejército no hay nadie que le diga que esto no se puede hacer. Porque los oficiales que están ahí son unos tipejos sacados de no sé qué aldea y que están ahí con todas las condecoraciones y no tienen idea de cómo hay que defender
el territorio nacional. No lo saben. Lo único que hacen ahí es atemorizar a su pueblo. Vimos el otro día de que un obispo, que se supone que es una persona eminentemente sabia, un obispo haciendo referencias ante Teodoro Obiang Mambazo, cuando el rey de España lo hace ante el obispo español. Entonces, esto ya nos dice totalmente cómo funciona nuestra sociedad. Por eso, tal como lo ha dicho María Ángeles, hay mucho que hacer. Se tendrá que trabajar mucho, porque no es suficiente con que alguien hizo tales estudios, hizo tal cosa, cuando en realidad no trabaja ni para el pueblo ni por el pueblo. Hay muchos que son ingenieros, que son no sé qué, que nunca han trabajado como tal, sino que se han metido de lleno en la política para enriquecerse. El mismo Miguel Oyondo que está ahora en Bélgica, él nunca trabajó en su oficio, jamás. Esto es lo que se tiene que cambiar en Guinea. Muchas gracias, don Carlos. Sí. Continuamos. La palabra la pasamos a don Francisco Edu. Es que también estoy en la misma línea de don Carlos. Es que yo no creo que Teodoro Obiang puede democratizar el país o puede hacer la limpieza que se supone que dicen que quiere hacer limpieza. Bien, ok. Si es que quiere hacerlo o tiene las intenciones de hacerlo, en mi opinión personal y como político, quiero ver, y si no lo puedo ver, quiero escuchar. Ojalá, si fuese que mañana ya escucho los comentarios de que Famba está en la cárcel, Teodoro Obiang está en la cárcel, Cándido Giacomo está en la cárcel, Armengol está en la cárcel, etcétera, 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 etcétera. Entonces, con toda esta pandilla de gente, si alguien quiere hacer la limpieza, que empieza a barrer su propia casa antes de llegar a barrer la ciudad de Bata, de Añizo, de Bebeín, de Micomicén, de Aconibe. Quiero escuchar y quiero ver cómo Marcelino, Owonedu, Clemente Nguemongen, cómo toda esta pandilla de ladrones están en la cárcel. No a mí, Francisco, ni a Carlos, que me lleven en Blavix, porque esa gente son los corruptos, son los primeros corruptos. Y como son los que están predicando de que no, el vicepresidente está haciendo limpieza o que quiere hacer limpieza, que empiece con esta limpieza dentro de la casa. En mi opinión personal, entonces yo no estoy de acuerdo que él está haciendo el papel que tiene que hacer como vicepresidente o que quiere democratizar el país. Entonces, niego también rotundamente, como le estaba diciendo don Carlos, de que yo no reconozco su autoridad como vicepresidente de la República, porque si él mismo no empieza a hacer cosas normales. Entonces, muchas gracias, don Francisco. Sí. Don Carlos. Sí, gracias. Quería decir de que para hacer un cambio de Guatapeor a Guatemejor hay que tener talla. Y Teodoro Obiang Mambazo no tiene esa talla. Hay que ser un hombre de verdad o una mujer con verdaderos ovarios para decir aquí borrón y cuenta nueva o punto y abstenerse a las consecuencias. Eso es lo que llamo tener talla, es decir, que Teodoro diga de que a partir de hoy vamos a combatir la corrupción y voy a empezar, como lo ha dicho Francisco, desde mi casa y después llamar al pueblo, pedir perdón, hacer una conferencia de reconciliación, nosotros viendo cómo sus hijos, sobrinos, cuñados, yernos están en las cárceles y con todos los dineros en los bancos y que él sepa que le van a juzgar, pero los entendidos en leyes
sabrán entonces de que como él ha dado este paso, entonces la sentencia debe ser así o asá. Pero a Teodoro le falta esa talla. Por eso lo que tenemos que hacer, y es una apelación al pueblo, es no reconocer las decisiones que tome Teodorín. Que nadie aplauda porque han ido a tener a Obama Ciudad, que han ido a hacer que, porque esto es hacer una nada. Es hacer una nada. No hay que reconocer sus decisiones porque él no las tiene. Gracias. Muchas gracias, don Carlos. Vamos a dar un minuto o dos, lo que pueda, a don Francisco. Bueno, solo que estoy en la misma línea, primero de agradecimiento por estarme en esta tertulia, y de verdad me gustaría hablar mucho, porque tal como te digo que vengo del país y he trabajado en el sistema, que en el principio hemos empezado de que están haciendo un teatro totalmente, o están distrayendo, bueno, no, sigo diciendo que no a los guineanos, sino en cambio a ellos mismos, porque no, esta no es la solución, de que meten a Ruslan en arresto domiciliario, y que te he dicho a la primera que Ruslan, yo no creo que está arrestado domiciliariamente, no está, están solo para hacer un ruido, para distraer a la gente, para que digan, porque no solo Ruslan, lo ha dicho Octavio, la rabia lo tiene el vicepresidente, el que se llama vicepresidente, por los 700 millones que me enviaron a Malasia. Damos 2 minutos a María Ángeles, si quiere añadir algo al respecto. Sí, yo tampoco reconozco el liderazgo o el poder que se le está otorgando a Tonto, y me niego a darles consejo o a decir qué se debe hacer, me niego a ello. Ya tendremos oportunidad de, cuando todo cambie, que va a ser muy pronto, de poder dar ideas o sugerir algo, de decir esto se podría hacer así, yo aporto esta idea o esto. Me niego a dar ideas porque no merece la pena, porque no son muchos años ahí y no esto. Me voy a quedar con una frase que me gustó de lo que al principio estaba comentando, de felicitar a mis compañeros, que dijo Zanezimi. Decía, entre tantas cosas que decía, dice, esto es como invitar al gato a gestionar, bueno, no sé si dijo gestionar, pero yo lo he puesto así, a gestionar el bienestar de los ratones. Esto, pensar que Teodoro Ngemovia puede hacer algo bien en Guinea, pues eso, es como invitar a un gato a gestionar el bienestar de los ratones. ¿El moderador se está riendo o cómo? Moderador, ¿tú qué eres ahora? ¿El gato o bien el ratón? Se ve que al moderador le da mucho trabajo hoy el programa. Sí, o bien que el programa le gusta tanto de que... Lo siento mucho, Luis, lo siento mucho, pero es que lo tenía que decir. Bueno. Ya aprovechando que estábamos aquí, tenía que Continuamos. decirlo porque es que... Continuamos con el debate. Continuamos. Estamos en el punto final del debate. Muchas gracias, María Ángeles. Muchas gracias por tus matices, son impresionantes. La última palabra la pasamos a Octavio Ondón. 2 minutos escuetos y este debate acaba hoy. Análisis que hemos hecho, que habéis hecho, yo no. Bueno, debate, no ha habido opiniones contrarias, ha habido más análisis, valoraciones o desvaloraciones
del gobierno que tiene el país secuestrado. Los 2 últimos minutos a Octavio Ondón. Bueno, tampoco no voy a ir lejos de lo que acaban de decir los compañeros. Estamos en lo mismo. Únicamente me queda puntualizar en la labor de la oposición para que todo ese teatro no lo tengamos que revivir en cada momento. Es decir, que nos toca llevar a cabo actividades, más presión para que podamos dar finalizada este gobierno, esta forma de gobernar el país. Y ahí está, de lo que estaba diciendo, de la frase que ha comentado María Ángeles sobre que los gatos, o sea, que sean los gatos que tienen que administrar o gestionar la vida de los ratones. Lo mismo que se suele decir es como si el frutero deja que sea el vendedor los monos o los macacos, que es exactamente lo mismo. Para que se tenga que acabar con esa forma de hacer las cosas en nuestro país, se habla de un Estado, de la vida de las personas. Nos corresponde a ver cómo podemos acabar, cómo podemos finiquitar a ese gobierno. Es lo único que puedo añadir. Muchas gracias, don Octavio. Damos por punto final. Dejamos unos 2 o 3 minutos si alguien quiere añadir algo y que sea interrumpible, si quieren. ¿Alguien, don Carlos, quieres añadir alguna otra cosa? María Ángeles. Veo que como todo ha sido, las opiniones han sido similares, iguales. Es muy difícil que haya muchas réplicas. No puede haber Pues réplicas sí, si hay todos. y yo creo que hay que recargar eso que ha empezado diciendo Carlos, de que tenemos que concienciar a la gente de no, porque yo me acuerdo cuando estuvieron los macheteros, ¿no? Los 8 machetes, y la gente salía, ay, gracias, Yemovia, por haber... No, Yemovia no hace nada. Hay que concienciar a esa gente que no hace nada extraordinario. Solamente tienen que ver cómo viven ellos y cómo él se exhibe de lo que nos roba en las redes sociales, los coches, los yates, los viajes, todo, todo. Hay que ver cómo no ayuda en nada, en nada. Los 8 machetes los puso él y luego para venir diciendo, no, ahora no, porque los asesinatos que van teniendo, que han matado no sé dónde, por ejemplo, hace poco estaba incendiando un barrio y los bomberos no vinieron. ¿Dónde están Yemovia para tener un solo coche de bombero para estas ocasiones? ¿Dónde está? Eso hay que verlo. Eso es lo que la gente, es que tenemos que insistir en eso, que tienen que ver estas cosas. Eso es muy simple. Va detrás de los macheteros que se suelen, pero no va detrás de un camionero, de un camión de bombero para poder apagarles esto. La gente misma con los cubos de agua. Con los cubos de agua intentando. Eso es lo que tiene que hacer Yemovia. Eso es lo que ellos tienen que ver. Por lo tanto, todo el teatro que hace es eso, teatro. Muchas gracias, María Ángeles. Vamos dando punto final a este programa. Una vez más, gracias por hacer que ese programa sea siempre visible, sea siempre más real y que la gente siga estando al día sobre la actualidad de Guinea Ecuatorial, la actualidad sociopolítica del país. Una vez más, muchas gracias y os prometo que dentro de poco tendremos otro debate aquí en ABA TV Debates, seguro que dentro de 7 días, como ya lo tenemos de costumbre desde que empezó el año. El año se arranca bien. Esperamos que algún día este debate se pueda hacerlo dentro del país y todos en vivo, de vis a vis. Hasta la próxima. Y gracias también a los que nos siguen. Vamos creciendo. Gracias, Luis. Gracias a todos y buenas noches. Sí, gracias buenas noches, por la compañeros. invitación. Gracias a los compañeros. Gracias por el buen diálogo. Sí. Hasta pronto. Sí. Hasta pronto.